2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Cierran los colegios electorales en México. A esta hora está teniendo lugar el escrutinio de los votos de las presidenciales. Tras una jornada de comicios muy agitada en ese país, se han dado problemas para votar en múltiples puntos de México y no solo en ese país, también en algunas embajadas repartidas por todo el mundo. Es el caso de España. En la embajada mexicana en Madrid, frente al Congreso de los Diputados, varios centenares de mexicanos residentes en nuestro país se han quedado sin poder ejercer su derecho al voto. Llevamos aquí desde las 2 de la tarde y ahorita son las 2 de la mañana. O sea, imagínate cuántas horas. O sea, no hay comunicación. O sea, ni siquiera nos informa nada, no nos dicen nada, no nos dicen en qué tiempos, no nos han dicho, ni siquiera salido a decirnos si a las 2 de la mañana termina, si a las 2 y media. No dice nada. Wow. A pesar de que han estado haciendo cola durante largas horas, las puertas de la embajada mexicana en España se han cerrado sin dar ningún tipo de explicación y han sido desalojados por la Policía Nacional pasadas las 2 de la madrugada. No se han producido disturbios más allá de las protestas de los que allí han acudido. Recordemos que en España residen unos 12.000 mexicanos que tenían derecho a votar. En cuanto a esas elecciones, en cuanto a los candidatos, la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum parte como clara favorita para alzarse con la presidencia del país. El profesor de Relaciones Internacionales en comillas, Pablo Widerbost, hablaba del perfil de la sucesora de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. No es verdad que Claudia Sheinbaum sea solo la candidata de AMLO. Entiendo que en un gobierno de ella habría mejoras sustantivas en relación a lo que tiene que ver con la gestión de la ecuación energética, que es un problema grave ahora mismo. La empresa petrolera mexicana tiene un déficit pronunciado. Bueno, como decimos, ya está teniendo lugar ese recuento de los votos de las elecciones presidenciales en México que vamos a seguir durante esta madrugada en la cadena COPE. Mientras tanto, aquí en España estamos en la recta final de la campaña de la renta. A partir de este lunes 3 de junio y hasta el próximo 1 de julio ya se puede hacer la declaración de forma presencial en una de las oficinas de la agencia tributaria. Eso sí, siempre pidiendo cita previa a través de la página web oficial de la agencia, de la aplicación o llamando directamente por teléfono. Hasta el momento ya se han presentado más de 13,5 millones de declaraciones. Esta campaña de la renta también es obligatoria para todos los autónomos, aunque registren pérdidas por el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Lo explica José María Mollinedo, es el secretario general de los técnicos de Hacienda Gesta. Anteriormente, los que tuviesen una situación económica en la actividad de pérdidas no estaban obligados a presentar la declaración de la renta. En este caso, estas personas sí tendrán que presentar la declaración de la renta. Eso no significa que a la mayoría de estos autónomos les resulte ingresar. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Los problemas de los jóvenes para acceder a la vivienda se intensifican. Apenas un 60% de los españoles, de hecho, conoce los avales ICO a la compra de vivienda para menores de 35 años. Es una de las medidas estrella del Gobierno para solucionar la crisis de la vivienda que afecta especialmente a ese colectivo, al de los jóvenes. Los expertos atribuyen esta falta de interés a nuestra escasa cultura financiera y a una medida que no es solución en las zonas más tensionadas. Detalles, Marta Ruiz. Aunque el 75% de las viviendas en venta están por debajo del precio máximo para poder solicitar el ICO en provincias como Baleares o Málaga, cae hasta el 45% según los portales inmobiliarios. Antonio Gallardo es de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. No aborda el problema estructural de unos precios tan elevados, ¿no? Por ejemplo, el tope máximo de la Comunidad de Madrid, el máximo de todos son 325.000 euros, lo cual incluso deja fuera a buena parte, ¿no?, del mercado inmobiliario. Además, hay que recordar que el Estado avala el 20%, pero la hipoteca se calcula por el valor total de la vivienda y hay que aportar entre un 10 y un 15% para impuestos y gastos. Luis Garbía, doctor en finanzas de Comillas y CADE. Todo lo que pagues por adelantado no vas a tener que pagar intereses. En cambio, el dinero que no tengas ahora es el banco el que te financiará. Cuanto mayor sea el plazo, mayor serán los intereses. Hipotecas más caras y con requisitos de solvencia más exigentes que, según el sector, solo superaría el 40% de los aspirantes. BBVA y Santander son dos de los grandes bancos que ya se han adherido a los ICO para vivienda. Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado.
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Por cierto que si tú como yo eres de los que piensa que una persona curiosa es una persona inteligente, estás sintonizando la emisora adecuada a la hora adecuada. Porque ahora, en la noche de Arjona, respondemos al porqué de las cosas. Cada persona se broncea con un color particular debido a la producción y a la distribución de melanina que tiene en su piel. Pues venga, vamos a definir lo que es la melanina. Es el pigmento responsable del color de la piel. Se produce en células especializadas que se llaman melanocitos. Bueno, cuando la piel es expuesta a la radiación ultravioleta del sol, los melanocitos producen más melanina como una forma de protección contra los daños causados por esta radiación. Bueno, y si es así, ¿cómo nos bronceamos? Pero la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿por qué es diferente nuestro bronceado si tomamos el sol en la playa que si lo tomamos en una piscina? ¿Esto por qué ocurre? Hablemos con el jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga, es presidente de la Sociedad Andaluza de Dermatología, es director de la Clínica Dermatológica Dermacenter, es el doctor Leandro Martínez. Muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Oiga, a estas alturas todos o casi todos tenemos claro que el moreno es un mecanismo de defensa de la piel. Es decir, ante la agresión que supone el sol, nuestra piel se activa y se oscurece para protegerse. Doctor, más o menos, ¿esto podría explicarse de esta manera? Pues lo ha explicado perfectamente. Efectivamente, el bronceado es un mecanismo defensivo de nuestra piel. Es un mecanismo realmente espectacular. Yo creo que supera a la inteligencia artificial, no tan actual, porque deben reflexionar nuestros oyentes que cuando exponemos la piel al sol es una verdadera agresión y la piel rápido procesa esa agresión, esa radiación ultravioleta y dice, oye, yo tengo que hacer algo para proteger lo más preciado que tengo, que es el DNA de la célula. Y por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Pues empieza desde los melanocitos, que son las células que nos dan color a la piel, a sintetizar melanina. Y esta melanina hace como si fuese un paraguas, como si fuese un impermeable de la radiación ultravioleta. Pero claro, a veces no es suficiente solo con la síntesis de melanina y llega la quemadura y llegan los problemas. Explicado esto, contado esto, oiga, ¿por qué el moreno de cada persona es distinto? Es decir, ¿por qué yo por más horas que me ponga al sol jamás tendré el bronceado que puedan alcanzar otras personas? Bueno, porque al final todos somos diferentes y menos mal, ¿no? Sería muy aburrido. Y también nuestra piel es diferente. Y como decimos los dermatólogos, tenemos diferentes fototipos, es decir, tipos de piel que clasificamos según se comportan a la exposición solar. Luego los dermatólogos intentamos simplificarlo un poquito más y hablamos de 6 fototipos. Clasificamos a todas las personas en 6 fototipos
que numeramos del 1 al 6, fototipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y que van de las pieles más claritas, que sería el fototipo 1, pieles blancas completamente, pelo pelirrojo, ojos claros, hasta el fototipo 6, que es la piel negra, ¿no? La raza negra. Y claro, tenemos diferentes comportamientos en relación al sol. Los fototipos 1 no se broncean nada y se queman siempre, y los fototipos 3, 4, que son más típicos de nuestro país, de la cuenca mediterránea, pues son gente que al exponerse al sol suelen broncearse. Entonces, dependiendo del tipo de piel, del fototipo, me broncearé más o menos. Y no voy a empeñarme en cambiarlo porque no voy a conseguirlo. Doctor, ¿significa todo esto que las personas que se ponen muy morenas están más protegidas ante un posible cáncer de piel que yo, que soy más blanco de piel? Bueno, podemos deducir eso, y es una buena deducción, porque aduce al sentido común y podría ser aceptada. Si bien al final va a depender de los patrones de exposición al sol, es decir, de las conductas que hayan tenido al sol. Sin lugar a dudas, las pieles con fototipos más altos de manera natural están más protegidas respecto a la exposición solar, pero claro, ojo, cuidado, porque si un fototipo 4 o 5 decide exponerse continuamente al sol sin tener ninguna medida de fotoprotección, y permitirme que recuerde que no es solo ponerse crema, ¿verdad? Evitar largas exposiciones, evitar la franja horaria del mediodía, que es donde la radiación ultravioleta es máxima, y otras muchas que siempre comentamos, ¿verdad? Pues aunque tenga un fototipo que inicialmente me puede proteger un poquito más, si hago conductas un poco casi suicidas respecto al sol, seguro que tengo muchas probabilidades también de desarrollar un cáncer de piel. Leandro, vamos a la pregunta que ha motivado esta llamada. Oiga, ¿por qué no cojo el mismo bronceado si tomo el sol en la playa que si lo hago en una piscina? Pues ahí tengo que decir algo que teóricamente deberíamos coger el mismo bronceado, porque realmente, como hemos estado un poco explicando en esta conversación, ¿verdad? Al final mi piel, de manera inteligente, mis melanocitos, cuando reciben radiación, una dosis de radiación ultravioleta, van a sintetizar melanina y van a generar un bronceado. Pero es verdad que las diferencias entre playa y piscina, más allá de la afirmación científica que acabo de hacer, ¿no?, con mayor evidencia científica y de estudio, pueden dar algunas connotaciones que ese bronceado de playa y de piscina pueden ser diferentes. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, la reflectancia. La reflectancia en la piscina y en la playa es diferente. ¿Qué es esto de la reflectancia? Pues bueno, cómo los rayos del sol se van a reflejar en las superficies que hay en la playa. En la playa tenemos agua y arena, y en la piscina normalmente suele haber césped o césped natural o artificial, cuya reflectancia, es decir, cuyo reflejo del sol es menor. También las condiciones de la playa y la piscina. Normalmente en la playa, suele haber un índice de hidratación mayor, un poco más de humedad, y esto también puede hacer que ese bronceado sea diferente. ¿Por qué? Porque como tenemos esa sensación menor de temperatura, la gente a veces está expuesta durante más tiempo. Por lo tanto, aunque teóricamente el bronceado es el mismo, hay veces que esas diferencias playa-piscina pueden hacer que sea un poquito diferente. Déjeme que le voy a dar una vuelta de tuerca más. Tanto en la playa como en la piscina está el elemento agua, pero ¿mi bronceado sería diferente si me pasara el verano, no sé, en el campo trabajando en un huerto? Bueno, depende sobre todo, fíjate, cuando hablamos de campo y de otras actividades, de la altitud, ¿no? Si estamos a más altitud tendremos una exposición muy intensa, y volvemos pues también a superficies de reflectancia. En teoría, en el campo tendremos menos reflectancia, pues porque la arena seca, la tierra, a lo mejor incluso el cemento en las zonas colindantes, y no suele haber agua de mar, de océano, ni la de la piscina, ¿no? Y además la condición en el campo suele ser donde voy a percibir una sensación térmica mayor. Entonces puede ser que incluso, salvo que tenga que cumplir, porque esté en el campo por motivos laborales u otros, ¿no? Salvo que tenga que cumplir un horario, pues posiblemente mi exposición sea menor. Pero todo eso teniendo en referencia que ya sea playa, ya sea piscina, ya sea campo o sea donde sea, si estamos bajo la misma intensidad de radiación ultravioleta, el mismo tiempo, y no hay nada que interfiera, superficies, como hemos dicho, reflectantes, nuestra piel se va a comportar de manera similar.
y va a sintetizar melanina de manera similar. Y recordemos que lo que está haciendo es defendiéndose, que por favor no sigamos asociando el bronceado como un canon de belleza, ¿no? Oye, qué bronceadito estás, qué guapo. Oye, qué bronceadito está, vaya mal rato que le ha hecho pasar a tu piel porque se ha tenido que defender mucho de la radiación ultravioleta. Doctor, absolutamente de acuerdo con usted, pero si a pesar de eso, a lo largo del verano de una manera inteligente, a ser posible incluso saludable, se va adquiriendo un cierto toque de bronceado, un cierto toque de color, ¿cómo podemos conseguir que ese bronceado, con la menor agresividad posible, podamos estirarlo hasta final de septiembre? Hay poco truco, es real, aunque muchas veces uno ve que se dan muchos consejos, hay poco truco. Pero sí es verdad que conforme mantengamos la piel en un mejor estado de salud, pues puede que ese bronceado pueda prolongarse un poquito más. Y eso podemos hacerlo tanto de manera interior como externa, ¿no? Podemos mantenerla hidratada, podemos mantenerla cuidada y podemos darle la alimentación que la piel más nos va a agradecer, ¿no? Alimentación rica en antioxidantes, betacaroteno, en todos aquellos alimentos que nos aportan, ¿no? Que son antiinflamatorios y son de alta calidad, ¿no? Tanto grasas de alta calidad como podemos encontrarlas en sardinas, en boquerones, en atún, caballa, salmón, el aceite de oliva virgen extra, las frutas que aportan mucho a la piel, ¿no? Entonces, conforme mejor sea nuestro estado de salud general, mejor la piel. Y ojo, pese a todas las reflexiones que hemos hecho, recordar que el sol también es bueno y que nos ayuda a la síntesis de vitamina D, nos ayuda a mantener nuestros ritmos circadianos, nos ayuda a tener más ánimo y es fundamental. Pero no debe ser excusa esa parte positiva para exponerse de manera deliberada y sobre todo para no protegernos. Correcto, eso está claro, la protección solar es fundamental y además no solamente en verano, pero en todo caso, sabiendo que el sol también tiene bondades en su relación con los seres humanos, una piel hidratada, una piel cuidada y una buena nutrición nos van a ayudar no solamente a protegernos más, sino a estirar ese ligero y saludable bronceado que podemos obtener con una exposición inteligente durante el verano al sol. Doctor Martínez, Leandro Martínez, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Un placer, buenas noches a todos. Era una boda de críos, los viejos daban su parapié. Ya se veía que el chico amaba a aquella mademoiselle. Dieron la campanada y ahora son madame y monsieur. Se la dicen todos y quién lo iba a suponer. Qué bueno, por fin sabemos la letra de esta canción con la voz de Santiago Auserón. ¡Qué bien suena! Y la nevera llenaron de pollo frito y ginger ale. Déjame porque te quiero contar de mi siguiente invitado. Él se licencia en Derecho, fue profesor de publicidad un día. Él decide dejar todo, el derecho, la publicidad, porque quiere ser actor. Además se ha convertido en uno de los presentadores más icónicos de la tele. Y ahora nos cuenta su vida en un libro autobiográfico que se titula A Contracorriente. Querido y admirado Carlos Sobera, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de saludarte, ya te sigo en First Dates, te sigo en tantos sitios. Madre mía, Carlos, te estás dando una pechada de currar importante, ¿eh? Qué bien, pues un honor. Ya sabes que nosotros somos adictos al trabajo, como es nuestra pasión, si fuera por nosotros cubriríamos todas las emisoras de radio y televisión todo el día, ¿no? Oye, tú naces en Baracaldo, vives en Bilbao hasta que cumples los 35 años. ¿Cuándo te das cuenta que lo que de verdad querías era ser actor y no dedicarte ni al derecho ni a dar clases? Por cierto, ni a convertirte en notario. Pues yo creo que desde pequeñito tenía claro, viendo las pelis de John Wayne, que quería ser actor, y a medida que iba creciendo, iba pasando el tiempo, cada vez lo tenía más claro. Me gustaba y me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho pensar en películas, ir al cine constantemente, y cada vez que los curas pedían un voluntario para leer los salmos en la iglesia, ahí me apuntaba yo, porque era una forma de estar delante del público.
Así que siempre lo tuve muy claro y la verdad es que cuando acabé el colegio dije, quiero estudiar, porque entonces no se podía estudiar interpretación en Euskadi, y dije, quiero estudiar una carrera que me dé formación y background y tal, y que me sirva para el futuro, pero formé al mismo tiempo un grupo de teatro ya con 18 años y empecé a hacer teatro ya con 18 años. Carlos, he dicho que tú vives en Bilbao hasta que cumples los 35 años, por tanto ya un tipo maduro. Te toca vivir los años más duros de Euskadi, años 60, 70, 80. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años? La cosa en Euskadi tendría que ser jodida, ¿verdad? Sí, en los primeros 60 y los 70 era jodida solo porque España pues estaba en las condiciones en las que estaba, ¿no? De falta de libertad y también de una época muy industrial, muy sucia, de mucha pobreza. En mi casa pues había cocina de carbón, luz de velas, no había agua corriente en las casas hasta bien llegado el 63, 64, y yo eso lo he vivido, ¿no? Y luego, curiosamente, cuando mejor empezábamos a estar, que era a finales de los 70, a principios de los 80, que España se revolucionó y pegó un cambio tremendo, pues el terrorismo marcó una época negra en Euskadi, en toda España en general, pero en Euskadi en particular muy intenso, ¿no? Y bueno, los que vivíamos en Bilbao o en Baracaldo, como vivía yo, pues no veíamos el terrorismo, no escuchábamos las bombas, no escuchábamos los tiros, pero sí que es verdad de alguna forma que todo aquel ambiente de tensión y de miedo se percibía y era muy disgustante, ¿no? ¿Tú crees que hay una generación o varias generaciones del País Vasco? Yo no digo que estén mutiladas, pero sí que tengan una muesca emocional con todo lo vivido. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Todo lo que se vivió en los años 80, 90, incluso bien entrados los 2000, en el caso del País Vasco, vamos a ver, todo aquello fue terrible, ¿eh? Yo por eso a veces digo que, mira, yo soy partidario siempre de pasar página, pero de pasar página bien, lo cual significa ser muy conscientes de lo que pasó y también pedir perdón por lo que ocurrió, ¿no? No se pueden cerrar las heridas en falso. Hay mucha gente que perdió la vida, hay mucha gente que perdió su vida porque la perdieron los suyos, porque nunca ha vuelto a ser igual su vida. Se han cometido muchas aberraciones y todo eso no se puede olvidar. Se puede perdonar, pero no se puede olvidar. Pero se puede perdonar si alguien también pide perdón, ¿no? Y a mí me da pena que las nuevas generaciones no sepan mucho de todo eso. Porque todo eso forma parte de la vida de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos, y está ahí, no se puede prescindir de ello como si jamás hubiera existido y hubiéramos vivido en un país idílico, porque no lo fue. Carlos Sobera ha escrito un libro que su título es A Contracorriente. Te voy a acusar de una serie de cosas. Te ruego, por favor, que si alguna de estas acusaciones no es cierta, tú me digas que no es cierto, pero me dicen que no sabes nadar, que no sabes cocinar, que no te gusta el pescado y que no sabes euskera. ¿Esto define a un vasco adecuadamente? No, ves, es que soy a contracorriente hasta para eso, pero yo no pude estudiar euskera, no se permitía en los años 60 ni en los 70, aunque algunos me dicen, sí se permitía, no se permitió hasta que murió Franco. No había libertad en ese sentido, ¿no? Y luego yo nunca he sabido nadar, no me enseñaron, siempre me dio miedo el agua, lo confieso, soy muy friolero, no me gusta la lluvia, el bacalao, porque el pescado sí me gusta, pero el bacalao, que es el típico plato también de Euskadi, me repugna, es una cosa tremenda lo que tengo por el bacalao, entonces siempre digo que soy el antivasco, ¿no? Escúchame una cosa, supongo que eso además te anima a decir, oye, en Madrid probablemente hay menos bacalao, desde luego no tengo por qué bañarme en el mar, porque no hay... ¿Recuerdas tus primeros trabajos como actor? Sí, los primeros fueron autotrabajos porque eran míos en el grupo de teatro, y luego, pues claro, lo recuerdo, empecé en el 96 haciendo una peli con Imanol Arias, y luego ya en el 97 llegué a salir de clase a Telecinco, y a partir de ahí pues ya hice varias pelis, obras de teatro, muchos programas de televisión como presentador. Sí, tengo buen recuerdo de todo. Oye, ¿y es cierto que hubo un casting en el que te pidieron que te quedaras en pelota?
Me lo pidieron. Además eran todas mujeres lo que había en el casting. ¿Y te escogieron? ¿O visto lo visto decidieron que no? No, la verdad es que no me cogieron. Me quedé un poquito entristecido porque dije, madre mía, qué penita. Espero que haya sido mi falta de talento artístico y no mi falta de lo que ha motivado el no de todas estas chicas que formaban parte de aquella productora. Pero escúchame una cosa, ¿realmente te quedaste desnudo? Sí, porque interpreté que me lo pedían para saber si yo era un chico capaz de reaccionar frente a cualquier imprevisto en un directo, y dije, les voy a demostrar que yo domino la situación y que pase lo que pase voy a enderezar el rumbo de cualquier programa en directo, ¿no? Así que ahí va, la sorpresa. Y me bajé los pantalones sin ningún problema, ¿eh? Mira, escúchame una cosa, ¿cómo se encoge las entrañas más? ¿Con mucho frío o delante de un grupo de señoras que te piden que te quedes desnudo? Yo creo que el trío se lleva la fama, pero probablemente carga la lana a un grupo de mujeres que tengas enfrente. Oye, una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte. Como presentador de televisión, incluso iría a más concreto, como presentador de concursos, ¿sacas tu vena de actor? ¿Hay un personaje y una persona? No, siempre le digo a todos los que me preguntan, sobre todo si se acercan a la profesión, que cuando eres actor tienes que hacer personaje y tener una simbiosis, una comunión total con el director hasta que creas el personaje, y cuando haces televisión o radio tienes que ser tú mismo para lo bueno y para lo malo. Si no eres tú mismo, la gente termina notándolo. Tú no disfrutas de tu profesión y eres un infeliz, y la gente termina notándolo y rechazándote de una forma también sutil. La gente necesita apreciar verdad en las cosas, y para eso tienes que ser tú. Sobera, pero ¿no hay ahí un cierto peligro de convertirte en alguien vulnerable? Es que todos somos vulnerables, yo el primero, y me afectan las cosas, y cuando ocurren cosas a tus invitados o a la gente que va a tus programas, también me afectan, y a ti también te afecta, porque si eres tú mismo, pues las críticas comprometen también tu personalidad y no solamente tu forma de hacer las cosas. Al final también tu compromiso, tu simpatía, tu forma de ser, pues es objeto de crítica, y en ese sentido tu vulnerabilidad se multiplica, pero es que yo creo que tiene que ser así, ¿eh? Es la única forma de hacerlo bien. Fíjate, vamos al año 1999. Telecinco te encarga conducir el concurso 50x15. ¿Quieres ser millonario? Esto fue un rotundo, un enorme éxito. ¿Te cambió mucho la vida ese programa? La cambió completamente, porque me convirtió en visible para todos los profesionales de la televisión. De repente todo el mundo focalizó en mí, las ofertas eran continuas para hacer todo tipo de programas en todas las cadenas. Pasé de voy a probar fortuna a puedo elegir qué proyecto voy a hacer después del millonario, porque las circunstancias me lo permiten. Fue un cambio radical. Yo siempre cuento como anécdota, pero se acabé haciendo la publi del Corte Inglés. Yo no es yo, joder. No, que es un cambio total, sobre todo porque de repente se abrieron para mí las casas, los salones de todo el país, y la gente empezó a cogerme cariño, y ese cariño que me coge entonces lo ha mantenido hasta hoy, ¿no? Siempre, cuando entras en una casa puedes caer en gracia o en desgracia, y gracias a aquel programa yo caí en gracia, y de eso vivo a día de hoy. Estamos hablando del año 1999, permíteme que nos vayamos al año 2005, el concurso pasa a Antena 3, te fichan para presentarlo en esa segunda etapa. Déjame, porque quiero que hagamos juntos un ejercicio de memoria para que recuerdes lo que pasaba en España en ese año 2005. Escucha, Carlos. Ese año, el huracán Katrina azotaba a los Estados Unidos y provocaba la rotura del dique que protegía Nueva Orleans. Ya entra. Agua. Estamos totalmente inundados. Más del 80% de la ciudad quedó bajo el agua y más de 2.000 personas perdieron la vida. A miles de kilómetros de allí se producía otra noticia de alcance mundial. En 2005 nos dejaba el Papa San Juan Pablo II. Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. 17 días después de su muerte comenzaba el papado de Benedicto XVI.
Y aquí en España, concretamente en Madrid, ardía la Torre Windsor y el por aquel entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sufría un accidente de helicóptero del que salía ileso. La suerte es que no explotara, nos dimos un estacazo y no me he vuelto a montar en helicóptero. Los aficionados al mundo del motor y los que no lo eran tanto disfrutaron de lo lindo en 2005. Un piloto asturiano levantó pasiones por la Fórmula 1. Ese año, Fernando Alonso ganaba su primer mundial. Millones de españoles pegados a la tele celebraban las victorias del Nano. Y hablando de televisión, 2005 fue un año de grandes estrenos en cuanto a series españolas y extranjeras como Anatomía de Grey o Perdidos. Escúcheme, reservé hace un mes, le envié el dinero. Una serie que narraba las vivencias en una isla desierta de los pasajeros supervivientes de un accidente aéreo. ¿Quién es ese hombre? Los más apasionados disfrutaban cada vez que sonaba esta canción de Pasión de Gavilanes, una telenovela que se estrenaba en España en 2005, mismo año que se emitía por primera vez Amar en tiempos revueltos y Aída. Y uno de los concursos con más éxito cambiaba de canal. El presentador Carlos Sobera se estrenaba en Antena 3. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? En 2005, la televisión en España comenzaba a experimentar fenómenos paranormales. Llegaba Cuarto Milenio, presentado por Iker Jiménez. Muchos de los casos tratados en el programa estaban protagonizados por marcianos, unos visitantes que estaban muy presentes en una de las películas más taquilleras de 2005, La Guerra de los Mundos. Erupciones solares, eso me ha dicho un tío. ¿Erupciones solares? Y una pareja de guapos y famosos en la vida real llevaron su relación al cine, pero con una convivencia muy especial. Brad Pitt y Angelina Jolie eran señor y señora Smith. Tú me quieres muerto. Y a mí cada vez me preocupa menos tu bienestar. En 2005 llegaba a los cines una propuesta perfecta para toda la familia. Charlie y la fábrica de chocolate. Yo, Willy Wonka, he decidido permitir a 5 niños visitar mi fábrica este año. El año 2005 también quedó marcado por su música. Por aquel entonces, el dúo zaragozano Amaral con Días de Verano consiguió tal éxito que se hizo con 2 premios Grammy Latino. Pero para Latino, el tema que arrasó en terrazas de verano y chiringuitos. Daddy Yankee arrasaba con un tema llamado Gasolina. El reggaetón comenzaba a conquistar medio mundo, pero solo medio, porque el mundo entero fue ese año para Ray Charles. What have I gotta do to make you love me? La edición de los Grammy de 2005 fue un homenaje a Ray Charles, que había fallecido unos meses antes. El cantante fue, a título póstumo, el triunfador de la gala, consiguiendo 8 premios. Uno de ellos a la mejor grabación del año por este clásico a dúo con Norah Jones. Here we go again. Querido Sobera, año 2005, supongo que alguno de los temas que has oído, más allá de el concurso ¿Quieres ser millonario en Antena 3? Seguro que te han llevado a aquel año, ¿verdad? Hombre, es que ahí, fíjate tú, lo de Nueva Orleans, Fernando Alonso, sí, hay muchas cosas que te vienen a la memoria, efectivamente, ¿eh? Sí. Sobera, los concursos se han convertido en parte de tu vida. Sé incluso, he leído que rechazaste algunos papeles importantes para poder presentarlos, y ahí te quiero preguntar, ¿qué te aportan los concursos? Incluso puedo decir que es un género que te gusta mucho. Puedes decirlo, porque es verdad, y lo que me aportan es contacto directo con la gente y diversión garantizada sin hacer daño a nadie. Me parecen un formato extraordinario, maravilloso para sacar cosas de la gente sin ofenderla y hacer pasar un rato entretenido al tiempo que se aprende, pero sobre todo contacto con la gente, humanidad. Cuéntame un concurso en el que te has dicho, en este concurso disfruté realmente, ¿cuál de ellos sería? Yo he disfrutado en casi todos muchísimo. El Millonario, Atrapa un Millón, Date el Bote, El Precio Justo, ahora con Mental Masters. La verdad es que yo soy muy disfrutón. Cuando hago un concurso digo que sí a conciencia porque me gusta, si no, no lo hago. Y he disfrutado hasta en los que han fracasado en términos de audiencia, incluso en esos he disfrutado como un enano. Ha sido siempre muy satisfactorio estar al frente de un concurso.
Sobera acaba de publicar un libro, es autobiográfico, su título es A Contracorriente. Carlos, fuera de los concursos, ahora sigues presentando First Days. Recuerdo que como muy al principio había mucha gente que no daba un duro por el formato y se ha convertido en todo un fenómeno, funciona de maravilla. ¿Dónde está la clave del éxito? Yo creo, sin duda alguna, en el trabajo que hace el equipo, sobre todo a la hora de seleccionar el casting, porque los auténticos protagonistas del programa son las parejas que se sientan en la mesa a charlar con tranquilidad y abiertamente, y hay que elegirlas muy bien para no cometer errores. Y el equipo lleva 8 años ahí haciendo un trabajo muy difícil, muy duro, porque hay que estar investigando permanentemente, contrastando, pero eligen muy bien y la gente está demostrando que le gusta la elección porque cada día sigue más First Days, o sea que para mí ese es el gran secreto, Y que hablamos con mucha naturalidad de todo, ¿sabes? Que fluye todo con verdad, con credibilidad y con naturalidad, no se fuerza nada. Hay algunos personajes que aparecen en el programa que realmente molan muchísimo, ¿verdad? Hombre, yo cuando me dicen, pero son actores, digo, pero ¿sabéis lo que estáis diciendo? Actores, no. Fíjate que yo conozco actores muy buenos, muy buenos. Ninguno sería capaz de hacer un papelón así. No, eso es lo bueno que tienen, que es gente de verdad, muy auténtica. Entonces, muchos de ellos son perfiles que se eligen precisamente porque son originales, son distintos, saben que van a sorprender al espectador. Y cuando llegan son una bomba, son una explosión de alegría, de intensidad, que la gente agradece mucho, porque si todos fueran parejas normales, de gente normal, que se mueven los parámetros normales, sería muy aburrido. Entonces tiene que haber ese contraste, y eso es lo que hace que el programa sea bonito de ver y entretenido. Sobera ha hecho teatro, incluso me cuentan, he leído que compras un teatro, el Reina Victoria de Madrid. ¿Cómo salió aquel negocio? Sí. ¿Cómo fueron las cosas? El teatro es un negocio muy pernicioso. Es muy difícil rentabilizar un teatro. Yo lo compré, yo quería gestionarlo, no comprarlo. Me vi obligado a comprarlo y lo compré. Pero en cuanto pude venderlo, lo vendí y me quedé como inquilino gestionándolo. Pero como gestor, te digo, es complicado porque el teatro, aunque se mantiene muy bien y consigue llegar a veces a cifras de rentabilidad, es muy arriesgado como negocio. Lo bueno del teatro es que te tiene que gustar. O sea, tienes que tener pasión por subirte a un escenario, por hacer cultura, por abrir tus puertas a la gente y que la gente sea feliz. Porque si eso no lo tienes, si solamente estás pensando en la pela, es mejor que te dediques a otro negocio, ¿no? Porque de hecho el teatro es discutible que sea un buen negocio. Pero te da muchas satisfacciones que están por encima de eso. Ha dicho Sobera, me vi obligado a comprar el teatro. Estamos en la radio, el tiempo es oro en la radio. Por tanto, si quieres detalles del por qué tal, hay un libro, A Contracorriente, que lo firma él mismo. Ahí vas a encontrar, podrás hacer un poco más de apnea de los asuntos que estamos comentando aquí. Por cierto, que has hecho algunas películas, pero no ha sido un medio en el que te hayas prodigado mucho. ¿Qué relación tienes con el cine, con la gran pantalla? ¿Has tenido menos ofertas de las que hubieras querido? Sí, sin duda. Hay que pensar que mi éxito yo empiezo a tener ofertas realmente de hacer cine en películas, bueno, pues sí, quizá de segunda línea o como se dice ahora muy modernamente, de serie B, cuando empiezo a hacerme famoso. Pero cuando ya me hago realmente famoso de verdad como presentador, se me cierra el mundo del cine, porque, bueno, es muy difícil que dentro de la profesión, luego podrá venir quien diga, no, es que no es tan buen actor. Bien, bueno, pueden ser 1000 cosas, ¿no? Pero cuando tienes éxito como presentador, luego es muy difícil ser actor. Yo en el teatro me va muy bien y la gente disfruta conmigo y me lo paso muy bien, pero claro, y me hacen ofertas, incluso otras producciones, otros teatros para hacer teatro, pero no me dejan, ni siquiera mis jefes en la tele me permiten hacer televisión en series, porque dicen, no, si presentas no puedes actuar a la vez, porque pierdes credibilidad, ¿no? Yo no creo en eso, pero eso se impone. Y yo creo que eso es lo que también afectó en un momento determinado a mi carrera como actor en cine. Aparte de que pudiera no gustarles o pudiera parecerles un rostro no interesante,
el hecho de que tuviera tanto éxito presentando concursos de preguntas y respuestas les quitaba misterio y les quitaba atractivo y no estaba ni en la lista de los posibles. No quiero pasar en alto un dato del año 2003 que te dieron, naturalmente, en fin, premio Godoy al peor actor por la peli Hasta aquí hemos llegado. ¿Recuerdas aquello? ¿Te sentó mal aquello? Sí, no, porque hasta aquí hemos llegado, y lo digo con todo el cariño del mundo, no fue una buena película para nada. Y tú sabes que con los actores y con los presentadores suele pasar que cuando intervenimos en películas malas, con guiones que no están muy allá y en programas que no están muy allá, nos contagiamos y se nos termina trasladando también el calificativo, ¿no? Entonces no me molestó, porque además yo soy de los que piensan que en esta vida no es posible, incluso mantengo la tesis de que no es bueno triunfar en todo. Bueno, no tienes ni la edad, ni estás pasando por un momento complicado. No hay ninguna razón que me haga pensar que se justifica que escribas tus memorias. Por tanto, la pregunta que probablemente estabas esperando desde que hemos empezado a hablar es, ¿por qué escribes un libro de memorias? ¿A qué necesidad responde esto? Yo creo que, primero porque es muy insistente y muy convincente. Y segundo, porque yo me he tomado el libro como un ejercicio de reflexión, de testimonio sobre lo que es el mundo del actor, del comunicador, de la televisión, la profesión que vivimos, más que un ejercicio de escribir mis memorias, ¿no? De hecho, es verdad que cuento muchas cosas de mí, pero no pongo el foco en mí y en mis memorias, sino en cómo vivo las cosas, cómo siento, cómo es el camino de un actor, en el intento de cumplir un sueño que es el sueño de ser actor desde pequeño, desde los 7 años, y pensando que quizá pueda servir de ayuda para cualquiera que también tenga un sueño en la vida, ¿no? Que es autobiográfico, claro, porque no puedo escribirlo desde la experiencia de otro, pero que no es estrictamente un libro de memorias también. El libro de Carlos Sobera se llama A Contracorriente. Lo publica la editorial Espasa. Hace muchos años, bueno, no sé si muchos, hace años, tuve la primera conversación a través de la radio con Carlos Sobera. Me quedé absolutamente enamorado de la personalidad, del punto positivo, de esa impresión que genera Sobera de ser un buen tío, que seguro que luego tendrá también sus problemas y sus miserias como las tenemos todos, pero que irradias, sin duda, ese punto tan positivo que me anima naturalmente a comprar el libro A Contracorriente, porque tengo curiosidad por explorar detalles de tu vida. Carlos, como siempre, gracias por atenderme, eres muy amable, te mando un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Gracias a ti, mucha suerte y un abrazo enorme. Ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Gracias, Carlos. Hasta siempre. Gracias. I don't wanna be a part-time lover. I don't wanna make you wonder where I've been. I don't wanna get myself in trouble. Out there fuck around with these hoes again. I don't wanna make you feel insecure, baby. Wanna be yours, baby. Something about you got me feeling more mature lately. Make you the only girl in the world. I've done broke so many hearts. It's disgraceful. And I know your mama told you I'm no angel. Entre las múltiples satisfacciones que da hacer radio y escuchar la radio, es que con la imaginación podemos ir a cualquier sitio. Por ejemplo, vámonos a Egipto. Te voy a hablar de las pirámides. Fíjate, se construyeron hace más de 4.000 años y todavía hoy siguen de pie. A pesar de su antigüedad, estos monumentos siguen siendo un misterio. Sabemos que decenas de miles de hombres dejaron su vida en esta construcción y que son mausoleos para enterrar a los faraones. ¿Pero por qué tienen esa forma? ¿Por qué son triangulares y puntiagudas? Se lo quiero preguntar a Inmaculada Delaje, es investigadora del Grupo de Investigación en Arte y Arqueología de la Universidad Internacional de La Rioja. Inma, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Muy buenas noches. En primer lugar, ¿cómo se construyeron? ¿Cuánto tiempo se necesitaba para levantar una de estas obras? Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que aunque nosotros conozcamos sobre todo las 3 grandes pirámides de Giza, en Egipto se construyeron pirámides durante miles de años. De hecho, tenemos pirámides desde la tercera dinastía hasta la dinastía 13.
en el Reino Medio. Por lo tanto, todo esto va a variar mucho dependiendo de quién estemos hablando. No solo hay pirámides de reyes, hay otros tipos de pirámides. Pero bueno, centrándonos así en las más conocidas y en lo más interesante, sería quizás la pirámide de Keops, ¿no? Que parece en los estudios actuales, con todo lo que se está descubriendo en torno a los trabajadores de las pirámides, en cómo se iría construyendo todo, ¿vale? Parecería que unos 25, 30 años es lo que actualmente defienden muchos de estos investigadores. Inma, ayúdame a entender, porque he leído que, y quiero saber si es cierto o no, que apuntan a las 3 estrellas de la constelación de Orión. Si es así, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era la finalidad? Vale, sí que es cierto que esta sociedad, el Antiguo Egipto, igual que otras sociedades antiguas, tienen muchísima deferencia por los ciclos celestes. Al fin y al cabo son todos civilizaciones basadas en la agricultura y ya sabemos, ¿no?, que podemos observar muchísimo los diferentes ciclos y así empezar a aprender sobre cómo se tendrían que construir algunos elementos mitológicos. Asimismo, en el Reino Nuevo, que es cuando empiezan a construirse las pirámides, la mitología en torno a cómo resucitará el rey, ¿vale?, se empieza a asociar con el cielo, con el sol, con que el rey quiere llegar al cielo. Entonces sí, seguramente por el significado celestial que van a tener las pirámides, se van a orientar a las estrellas, pero hay que tener cuidado, porque las estrellas se han movido desde entonces. No existe una perfección en cuanto a orientación, se han movido. ¿Estarían orientadas a estrellas? Por supuesto, porque como digo, los reyes resucitan llegando al cielo, ¿vale? Pero cuidado que es que no es perfecto, no hay una alineación que no se haya movido ni un punto, así que bueno, que sí, que están mirando a las estrellas, pero todo eso que ha surgido en torno a qué bien, qué perfecto, no hay ni un milímetro de diferencia, es un poco cuestionable. Correcto. Ahora las vemos en piedra, pero ¿siempre fueron así o tuvieron en algún momento algún revestimiento sobre la piedra? Sí, sobre todo, como repito, vamos a hablar de los ejemplos más claros, que serían las pirámides de Giza. Sí que parece que conocemos, mejor dicho, que tendrían un recubrimiento de piedra, que de hecho se mantuvo hasta bien entrada la Edad Media. Tenemos algunos testimonios del barón francés Danglou, ¿vale?, que él mismo dice que está viendo cómo se están llevando el revestimiento de piedra para construir otros elementos nuevos en el Cairo. Así que sí, estarían recubiertos y de hecho, bueno, pues le aumentarían un poquito la altura a las pirámides. Uh-huh. ¿Por qué las pirámides son triangulares y puntiagudas? ¿Quién o quiénes la diseñaron así? Bueno, las pirámides son triangulares y puntiagudas porque tienen una evolución, sobre todo, pues empezamos construyendo la tumba de los reyes en Mastaba, luego se le van a ir sumando escalones, construyendo lo que vienen siendo pirámides escalonadas, hasta llegar en la dinastía cuarta, que es a la que pertenecen las 3 pirámides más conocidas, a esa forma piramidal perfecta. ¿Por qué creemos que tienen esa forma? Bueno, pues hay diferentes teorías que todas apuntan a que el faraón, el rey, lo que quiere es una escalera que le lleve al cielo, como acabo de comentarte. Hay una cosmogonía entera en relación a que el rey va a ascender al cielo de donde vienen los principales dioses. Pero también parece que estaría haciendo referencia a toda la mitología de el monte primigenio, que es de donde algunas cosmogonías egipcias dicen que nace la vida, que es de un pequeño montículo que surge del mar, y también podría ser a los rayos del sol, la forma que reflejan los rayos del sol. Siempre todo relacionado, como digo, con la mitología, con las cosmogonías y con esto que no debemos olvidar nunca, que en la sociedad antigua es muy difícil diferenciar política, religión, sentimientos funerarios, etcétera. Tienen esta forma simplemente porque, como ya digo, parece que estamos hablando de toda esa relación solar que va a tener la religión egipcia. Una auténtica fan del mundo de las pirámides y de la cultura egipcia es Yolanda Guirado. Supongo que tienes alguna curiosidad para Inmaculada, ¿verdad? Muchas curiosidades, Adolfo. Vamos a empezar por la primera. Las pirámides de Giza son una de las 7 maravillas del mundo antiguo y además es la única maravilla que se conserva en la actualidad, así que tenemos que cuidarlas y mucho. El resto, no sé, me vienen a la cabeza el Faro de Alejandría o el Coliseo de Rodas, desaparecieron. La forma que tienen las pirámides, esa forma triangular, ¿ha ayudado a que se conserven mejor?
Bueno, esto lo podría solucionar mucho mejor un ingeniero, un arquitecto, pero sí son unas grandes construcciones muy monolíticas, muy robustas. Por lo tanto, sin ninguna duda, en parte su estructura nos permite que hayan llegado hasta nosotros, aunque como ya he dicho anteriormente, ¿no?, un poquito saqueadas, pero también es por el mito que ha habido en torno a ellas desde la antigüedad. Desde la antigüedad mismo ya se nos habla de que, bueno, pues que si dentro habría tesoros. Luego en la edad, luego los cristianos lo confunden con los graneros de San José, vamos. Entonces, bueno, pues toda esta mitología ha ayudado también a que esta pirámide perdure en el tiempo y nadie se atreviese, como quien dice, a eliminarla. Inmaculada, si nos fijamos en las pirámides mayas, podemos pensar que tienen una forma parecida. Apuntan también al cielo, como las de Egipto. ¿Realmente hay alguna conexión entre ellas? Se lo pregunto porque he leído que la Gran Pirámide de Egipto y la Pirámide Maya del Sol en México están construidas en sentidos opuestos, por lo que cuando el último rayo de sol apunta en la cima de alguno de los recintos, en el otro comienza a dar el primer rayo. ¿Hay algo de leyenda en esto? ¿Hay algo de realidad? Vale, esto igual, ya medio hemos adelantado, ¿no?, que las sociedades agrícolas necesitan controlar los movimientos, los ciclos naturales, muchas veces esto es reflejado en las estrellas. Los egipcios lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien los mayas, lo hicieron también muy bien los sumerios, por ejemplo. Entonces esto ha llevado a que siempre se busque la observación de las estrellas, la observación de los equinoccios, por ejemplo, que es uno de los elementos más interesantes, y que esto se refleje en las construcciones. Pero no hay que buscar más allá, ¿vale? Son unas formas que las sociedades antiguas tienen para observar, tienen para construir, siempre teniendo en cuenta que además la funcionalidad de estas pirámides entre Egipto y todas las pirámides americanas son diferentes, no son tumbas de reyes, sino son santuarios y observatorios. O sea, que ya de por sí la propia funcionalidad sería diferente, pero es sin ninguna duda ese fin de observar los ciclos de las sociedades agrícolas lo que ha llevado a que muchas sociedades construyan pirámides, pero sin ir más allá. Profesora, como siempre, gracias por su atención, gracias por atenderme a estas horas y gracias por ayudarnos a entender un poquito más ese maravilloso mundo de la cultura egipcia y el mundo de las pirámides. Gracias. Buenas noches, Adolfo. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Vamos a comenzar nuestro ejercicio de memoria. Como decía ella, una semana como esta, pero de hace justo un año, era noticia un desagradable asunto político. La presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, veterana donde las haya, usaba su perfil en redes sociales para llamar judío nazi a por el entonces coordinador general del PP, Elías Bendodo. Pues sí, los populares anunciaron incluso una querella por delito de odio contra Rubiales y la presión para que rectificara su comentario llegó incluso desde su propio partido, que emitió un comunicado con el que se desvinculaba de las declaraciones. Finalmente, Amparo Rubiales dimitió como presidenta del PSOE de Sevilla. Fíjate que ha pasado un año exacto de la publicación de ese post y no solamente no ha ido a menos, sino que probablemente las descalificaciones han ido a más. En todo caso, ¿tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Venga, vamos a hablar ahora de asuntos más agradables. El pasado mes de abril tenía lugar en la capital de España una mediática boda. La del entrañable alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Teresa Urquijo. Un enlace que tuvo una enorme resaca informativa. Pero fue una semana como esta, pero de 2023, cuando el noviazgo entre ambos se presentaba en sociedad. Pues así es, Adolfo. Por aquel entonces el comentario más escuchado fue «Almeida tiene novia». ¿Y por qué no? El alcalde de Madrid asistió junto a Teresa Urquijo a la corrida de toros de la prensa en Las Ventas. Fue allí cuando vimos por primera vez las imágenes de la pareja. Bueno, pues menos de un año después, la cosa acabó en boda. Un asunto más que tiene que ver con uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Mete para Messi, gol. Me gusta el fútbol porque
Bueno, pues una semana como esta, pero de hace un año, el PSG anunciaba el adiós del argentino Leo Messi con un mensaje en sus perfiles de redes sociales con el hashtag Merci Messi. Pocos días después, Messi, que no perdía el tiempo, hacía oficial su marcha al Inter de Miami, a la Major League Soccer norteamericana. La mejor liga de fútbol norteamericana. Ya ha pasado un año de la marcha de Messi al Paris Saint-Germain. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido? ¿Ha pasado lento? ¿El programa? ¿Ha pasado rápido? ¿Ha pasado lento? Porque nosotros nos vamos despacito y sin hacer mucho ruido. Ya están por aquí los compañeros de los servicios informativos para ofrecerte las últimas noticias en el boletín de las 4:03 en Canarias. Inmediatamente, Carlos Moreno, el Pulpo, pondrá las calles. Y luego el número 1, el increíble Herrera Carlos, desde las 6 de la mañana hasta la 1 del mediodía, como cuando empezó en la radio, hace 10 o 12 años. Nos vamos, volvemos la semana que viene. Recuerda, si te apetece, después de tiempo de juego, podemos vivir este tránsito entre el domingo y lunes. Gracias, hasta la semana que viene. Y si llueve, arrópalo en tu pelo, oh, arrúllalo en la arena, oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras, y bendícelo en el riachuelo, oh, y agajo de ternura, oh, acuéstalo en el cielo, como nube de azucenas, reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. Manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera. Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España. Así es, la productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía. De lunes a viernes desde las 8 de la mañana. En Herrera en COPE. ¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad. ¿Y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Alcanzamos las 4 de la